¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo,
todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57,000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50,000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y RAL Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40,000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con poco aviso. El volcán liberó lava naranja desde una fisura de más de 3 kilómetros de longitud. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 50 casas y de los huéspedes que se encontraban en el balneario Blue Lagoon, un popular destino turístico al suroeste de Reykjavik.
A pesar de que el transporte aéreo no se vio afectado, las autoridades advirtieron sobre potenciales emisiones peligrosas de gas que podrían extenderse por partes de la península, incluyendo la cercana ciudad de Grindavik. Grindavik, hogar de 3.800 residentes, ha presenciado actividad volcánica en repetidas ocasiones. Erupciones pasadas incluso dañaron su infraestructura y provocaron evacuaciones. Por ejemplo, en agosto de 2024, se abrió una grieta de 3,8 kilómetros de longitud en el cráter Sundnúkagigar, cerca de Grindavik, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia mientras la lava fluía en múltiples direcciones. Afortunadamente, la Oficina Meteorológica de Islandia informó que la última erupción fue bastante menor que la de agosto. Expertos en geofísica realizaron estudios aéreos y determinaron que la situación parecía menos intensa que en las erupciones anteriores. Hoy en día, Grindavik no está en riesgo, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya nuevos sucesos similares. De hecho, los científicos predicen más erupciones volcánicas. La leyenda más aterradora de la mitología nórdica, el Ragnarok, pudo haber sido inspirada por sucesos reales. Sí, esa historia en la que Thor y otros dioses luchan hasta el final y el mundo entero termina para comenzar de nuevo más tarde. Hacia mediados del siglo VI de la era actual, tuvieron lugar 2 enormes erupciones volcánicas en Norteamérica. Estas erupciones enviaron grandes cantidades de ceniza y dióxido de azufre al aire, lo que hizo que el clima fuera mucho más frío en todo el hemisferio norte, incluida Dinamarca. En antiguos registros de China de aquellos tiempos, escribieron que el sol se volvió tenue y frío como la luna. Las cosechas de cereales no podían madurar bien, y las estrellas estuvieron ocultas por más de un año debido a las partículas volcánicas que aún persistían en el cielo. Los científicos querían entender cómo este clima más frío afectó a los árboles, por lo que estudiaron los anillos de crecimiento de robles daneses de alrededor de ese periodo. Querían ver cómo el cambio en los patrones climáticos afectó el crecimiento de los árboles durante este periodo. Los científicos compararon muestras de árboles de Dinamarca con muestras de núcleos de hielo de Groenlandia. Estos núcleos de hielo contienen capas de nieve y hielo que atrapan pequeñas partículas de azufre y otras partículas de erupciones volcánicas pasadas, por lo que pueden mostrar cuándo ocurrieron estas erupciones. Los anillos mostraron que esos árboles crecieron menos de lo normal a mediados del siglo VI, por lo que el clima fue mucho más frío de lo habitual, tal vez debido a la presencia de cenizas volcánicas en el cielo. Algunas granjas fueron abandonadas durante ese tiempo y la naturaleza comenzó a recuperar esas zonas. Todo esto pudo haber causado grandes cambios en la sociedad, como alteraciones en la estructura de las aldeas y en las prácticas rituales. Los arqueólogos también han encontrado muchos objetos valiosos enterrados durante esa época. Parece que la gente se los ofrecía a las deidades para hacer regresar al sol. Temían que un invierno sin fin comenzara si no hacían algo. Mucho tiempo antes, en lo que ahora es Inglaterra, la gente estaba ocupada construyendo Stonehenge. No hay duda de que las piedras más grandes fueron llevadas allí por humanos, pero hay una nueva teoría sobre las más pequeñas, las llamadas piedras azules. No parecen tan azules en un día soleado, pero adquieren un tono azulado cuando les cae lluvia o si las rompes. Entonces, la teoría principal es que nuestros antepasados neolíticos trabajaron duro para traer las piedras desde las colinas de Preseli hasta la llanura de Salisbury. Un nuevo estudio sugiere que hace mucho tiempo, durante la Edad de Hielo, los glaciares podrían haber utilizado el canal de Bristol como una autopista para mover las rocas. Encontraron una gran roca llamada errático glaciar en la bahía de Limeslade. Un errático glaciar es una roca o peñasco desplazado por un glaciar desde su lugar original hasta otro sitio. La roca de Limeslade está compuesta de un tipo de piedra llamada dolerita, que no se encuentra en la zona de la bahía. Sin embargo, coincide con las rocas del norte de Pembrokeshire, lo que significa que tal vez viajó por un glaciar hasta su nueva ubicación. Un enorme glaciar del mar de Irlanda debió haber recogido esta gigantesca roca en Pembrokeshire para llevarla hacia el sureste, luego al este hasta llegar al canal de Bristol. También encontraron otros bloques erráticos glaciares a lo largo del canal de Bristol, lo que respalda esta idea.
Entonces, si la nueva teoría es correcta, significa que las personas del Neolítico no transportaron las piedras azuladas a la llanura de Salisbury, sino que las encontraron allí y decidieron utilizarlas para construir Stonehenge. Si no te gustan las listas de compras, intenta pensar en ellas como un documento histórico que alguien encontrará, digamos, dentro de 3.500 años. En una región de Turquía conocida por la producción de cerámica, metal y vidrio, unos arqueólogos encontraron una lista de compras antigua en una tabla de arcilla. Es aproximadamente del tamaño de un sello postal grande y fue hecho por personas que vivieron en Mesopotamia. Usaron un tipo muy antiguo de escritura llamada cuneiforme, que significa en forma de cuña, ya que estaba compuesta de marcas que parecen cuñas. El idioma escrito en esta tablilla se llama acadio y desapareció hace mucho tiempo. Sus hablantes utilizaban sonidos para formar palabras, tal como lo hacemos hoy en día. Para escribir estos sonidos, tomaron prestados símbolos de un idioma aún más antiguo llamado sumerio. La tablilla en sí es una especie de lista de compras dejada por personas que estaban adquiriendo una gran cantidad de muebles. Mencionaron mesas, sillas y taburetes. Este registro nos ayuda a entender cómo las personas de la Edad de Bronce tardía llevaban el control de bienes, dinero y comercio. Parece que tenían un sistema organizado para comprar y vender cosas. La lista de compras de la Edad de Bronce es una jovencita en comparación con lo que se cree que es el calendario más antiguo del mundo. Muestra la caída y el impacto de un cometa hace unos 13.000 años. La talla es parte del complejo del templo Göbekli Tepe en Turquía. Tiene grandes estructuras de piedra redondas y pilares tallados con imágenes de animales y símbolos. Las personas del período neolítico, hace unos 11.000 años, construyeron el templo y podría haber sido utilizado como una especie de gran observatorio del cielo nocturno. Uno de los objetos más interesantes del complejo es una piedra con un buitre tallado y otros diseños. Un científico que la estudió pensó que los diseños podrían mostrar constelaciones. Las tallas podrían narrar la historia de un enorme cometa que alteró los patrones climáticos de la Tierra y provocó una pequeña era de hielo. Hay pequeñas marcas en forma de V en los pilares de Göbekli Tepe que podrían usarse para contar días, y otras piedras podrían mostrar grandes sucesos celestiales, como meteoros o cometas que pasaban. En Italia, cerca de la antigua ciudad de Nápoles, unos arqueólogos estaban revisando el suelo para cambiar las tuberías de agua de la ciudad cuando encontraron una tumba que tiene alrededor de 2.000 años de antigüedad. Ha sido bien preservada, con pinturas en las paredes que muestran escenas de mitos y techos que no se han desvanecido. Esta tumba de Cerbero fue nombrada así por la pintura más famosa que puedes encontrar en su interior. En la mitología griega, Cerbero era un enorme y aterrador perro de 3 cabezas. Era conocido como el perro guardián del inframundo. Un mito famoso que se puede ver en las paredes de la tumba es la historia de Hércules capturando a Cerbero como parte de sus 12 trabajos. A medida que los arqueólogos continuaban excavando, descubrieron imágenes de ictiocentauros, criaturas que eran como una mezcla entre una sirena y un centauro. La tumba también tiene un gran altar con recipientes para líquidos que se derramaban como ofrenda para honrar a las deidades. La persona que fue enterrada aquí yace en un lecho decorado, rodeada de pinturas, símbolos y objetos que las personas de la antigüedad creían que traerían paz o ayudarían en el más allá. La tumba fue encontrada en octubre de 2023 y aún no está abierta a los visitantes, ya que los arqueólogos todavía la están estudiando. Los científicos han estado intrigados durante mucho tiempo acerca de cómo se transportaron los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides de Egipto, y quizás finalmente tengan una respuesta. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington creen que los antiguos egipcios construyeron 31 pirámides a lo largo de una rama antigua del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. No es una idea nueva, pero hasta hace poco, los científicos no estaban seguros de la ubicación, forma, tamaño y proximidad de la vía fluvial que los constructores de pirámides podrían haber usado para el transporte. Esta vez usaron imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de sedimentos para mapear el ramal del río.
Una gran sequía y tormentas de arena probablemente lo enterraron hace miles de años. El equipo logró pasar por debajo de la superficie de la arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar. Encontraron ríos ocultos y estructuras antiguas que corren al pie de las colinas donde se encuentran la mayoría de las pirámides del antiguo Egipto. Gracias a este descubrimiento, ahora podemos entender por qué decidieron construir tantas pirámides entre Giza y Licht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. A primera vista, parece que estamos en una balsa gigante llamada continente, que solo flota sobre lava fundida hasta que choca con otro continente. Bueno, hagamos una parada rápida en una clase de ciencias de secundaria. Nuestro planeta es como un pastel, con diferentes capas de ingredientes apilados uno sobre otro. El núcleo de la Tierra, el manto y la corteza. Oye, ¿dónde está el betún? La masa del pastel en la parte superior representa la corteza terrestre, la cual está compuesta por 3 tipos de rocas sabrosas: ígneas, sedimentarias y, repítelo conmigo, metamórficas. Estas se forman de diferentes maneras, como a partir de lava solidificada o de depósitos de partículas y minerales. La corteza es lo que pisamos, el hogar de nuestros continentes, océanos y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Luego tienes el manto, la capa que se encuentra justo debajo de la corteza. Muchas personas podrían pensar que es solo lava, pero no es exactamente así. Tal como mezclas diferentes ingredientes en la masa de pastel, el manto está compuesto por distintos tipos de rocas que están en constante movimiento y cambio. Y, finalmente, llegamos a la parte más dulce del pastel, el centro, o en el caso de la Tierra, el núcleo. Tiene 2 partes, el núcleo externo y el interno. El externo está hecho de rocas y metales fundidos que son increíblemente calientes. ¡Ay! Incluso más que la superficie del Sol. El núcleo interno es sólido, aunque las temperaturas allí son extremas. No se convierte en líquido porque la presión ahí abajo es increíblemente fuerte. Cuando ves todo esto, es fácil pensar que debajo de nosotros hay interminables kilómetros de lava y rocas calientes. Entonces, ¿cómo es que las placas tectónicas se mueven? Los continentes no flotan sobre un mar de roca fundida. Las cortezas oceánica y continental realmente descansan sobre un manto. ¡Claro! Hay una capa de roca líquida en nuestro planeta, el núcleo externo, a unos 2.800 kilómetros debajo de la superficie, pero está separada de esta por el manto, que es grueso y sólido. Entonces, las placas tectónicas de la Tierra se mueven porque están sobre una gruesa capa de roca sólida, el manto superior o astenosfera. Básicamente, esta roca está bajo una presión y calor increíbles, lo que hace que fluya a cámara lenta con el tiempo. Imagínalo como la miel o el jarabe que vierte sobre las capas de un pastel. Al mover el molde, la miel o el jarabe también se desplazan y fluyen. De manera similar, el manto superior puede fluir y arrastrar las partes que están encima, solo que mucho más lento que la miel. Y la roca es tanto quebradiza como flexible. Puede agrietarse y romperse como una galleta. Vaya, ahora me está dando hambre. Pero también puede estirarse y doblarse como un pedazo de dulce masticable. Cuando las placas se traban entre sí, no pueden moverse más, pero cuando se liberan, comienzan a desplazarse de nuevo, como piezas de un rompecabezas que se mueven hasta encontrar su encaje perfecto. Las temperaturas y presiones extremadamente altas son la razón por la cual ocurre este flujo. Es como una gran olla de sopa en la estufa. A medida que la sopa se calienta, comienza a moverse, por lo que transporta calor de un lugar a otro. ¿Ya es hora del almuerzo? Y hablando de almuerzo, quiero decir lava, no son solo las rocas fundidas las que viajan desde el núcleo exterior hasta los volcanes. Cuando las placas tectónicas se juntan y una se desliza debajo de otra, generan mucho calor y presión al rozar entre sí. Es como frotarse las manos rápidamente y empiezan a calentarse. O como cuando enciendes un fuego con piedras. Y a medida que la roca derretida, o magma, asciende a la superficie, puede formar volcanes. Hace mucho tiempo, la Tierra del planeta no estaba dividida en continentes como lo está hoy en día.
En cambio, había una inmensa masa llamada Pangea, que en griego significa toda la tierra. ¡Vaya! Imagina estar atrapado en el medio de este gigantesco océano. Con el tiempo, este supercontinente se fue fragmentando con lentitud. Sus partes se separaron unas de otras y formaron las tierras individuales que llamamos continentes. Esta idea surgió por primera vez en el siglo XVI cuando un cartógrafo, Abraham Ortelius, se dio cuenta de que las costas de África, América y Europa parecían encajar como piezas de un rompecabezas. Investigadores posteriores se dieron cuenta de que la composición rocosa de sus costas era similar, lo que significa que solían ser parte de una gran masa única, y llamaron a eso la teoría de la deriva continental. Al principio, la gente era bastante escéptica acerca de esa idea porque no sabían cómo podían desplazarse tierras tan masivas. Ahora, todos podríamos explicar esa parte, ¿verdad? Entonces, la corteza terrestre está dividida en un par de placas grandes y muchas otras más pequeñas. Todas ellas aún están en movimiento, aunque sea a cámara lenta. No podemos percibirlo y no veremos cambios particulares durante nuestra vida. Es un proceso que dura cientos de millones de años. A medida que las placas se mueven, interactúan entre sí de maneras fascinantes. Por ejemplo, cuando dos de ellas chocan, una puede ser empujada debajo de la otra, lo que ayudaría a crear una zona de subducción. Con el tiempo, esta es la forma en que se obtienen cosas asombrosas como islas volcánicas, fosas oceánicas e incluso cordilleras enteras. Al parecer, las placas comenzaron a moverse hace unos 3.500 millones de años. Les tomó un tiempo agruparse en el primer supercontinente en forma de rompecabezas del que tenemos conocimiento, llamado Ur. Hoy en día, sus restos constituyen partes de Madagascar, India y Australia. Pangea se formó hace 335 millones de años, pero probablemente no será el último continente en formarse. Así que algunas nuevas generaciones en un futuro distante podrían vivir en algo llamado la próxima Pangea o Pangea próxima. Cuando la corteza oceánica del Océano Atlántico lentamente comience a ubicarse debajo de la corteza continental, la cuenca oceánica del Atlántico se cerrará, lo que ocasionará que los continentes terminen siendo atraídos entre sí. Esto significa que América se encontrará con África y Eurasia quedará girada de lado. Así que la gente podría vivir en una gigantesca masa terrestre en forma de anillo, agrupados alrededor del mar interior o al menos de lo que quede de él. O tal vez los continentes tomen otra dirección y formen un rompecabezas diferente llamado Amasia. En este escenario, América se desplazará hacia el oeste, se fusionará con Australia y girará hacia Siberia. Y hay más. Novopangea es la opción donde América se une para abrazar a la Antártida y Australia y África se desplaza hacia el noroeste. Básicamente, todos los continentes aquí se juntan para formar una enorme masa terrestre que se extiende de un polo al otro. ¿Listo para una más? Nah, vamos. Una proyección reciente llamada Aurica da una idea similar a Novopangea. Solo que aquí todos los continentes se unen para convertirse en una gigantesca masa de tierra que se agrupa alrededor del Ecuador. Tal vez esta sería mi favorita para vivir, con el clima soleado y la playa todo el tiempo. Y quién sabe qué tipo de magníficas trincheras, montañas, islas y otras bellezas geológicas tendríamos con este gigantesco supercontinente. Pangea se desintegró hace unos 175 millones de años. A medida que los océanos Atlántico e Índico comenzaron a ensancharse hacia el este, se formó el Anillo de Fuego. Este es una ruta que recorre el Océano Pacífico con numerosos terremotos frecuentes y volcanes activos. De esta manera, Eurasia no pudo cruzar esta frontera y seguir moviéndose hacia el oeste. Y ahora, Eurasia podría moverse lateralmente a lo largo del Anillo de Fuego. Las zonas de subducción actúan como una barrera que obliga a las placas tectónicas a moverse en diferentes direcciones. Así que, eventualmente, Eurasia podría colisionar con América y formar algo similar a Amasia. Sería genial sentarse allí, tomar las palomitas y verlo desde un lado. Pero esto es algo que no ocurrirá en los próximos 50 millones de años, al menos.
Estoy dispuesta a apostar que probablemente no estaré aquí para verlo. Diversas teorías discuten diferentes ubicaciones donde este nuevo supercontinente podría resultar algún día. Pero parece que probablemente estará en alguna parte de la zona polar, centrado en lo que hoy reconocemos como el Océano Ártico. No es mi estilo, devuélvanme el que tiene sol. Espera, olvídalo, vamos a comer. Un enorme volcán que todos pensaban que estaba extinto despertó y expulsó una nube de ceniza negra a 80 kilómetros de altura. Eso es casi 9 veces la altura del monte Everest. Ubicado en lo que ahora es Indonesia, el poderoso Krakatoa causó enormes tsunamis que sacudieron barcos tan lejos como en Sudáfrica. También cambió las temperaturas en todo el mundo durante varios años. La isla volcánica de Krakatoa en el estrecho de Sonda probablemente nació gracias a otra gran erupción ocurrida hace varios siglos. No se había despertado durante al menos 200 años antes de 1883. Así que los primeros temblores y explosiones en mayo de ese año fueron una total sorpresa para las personas que vivían cerca. Luego, los barcos que navegaban por el concurrido paso acuático comenzaron a reportar nubes de ceniza sobre el volcán. Se quedó en silencio por un tiempo, pero aún podían ver cenizas sobre él. La erupción culminó a finales de agosto. Fue tan potente que hizo añicos la isla. Los testigos escucharon el sonido producido en Australia a unos 5 kilómetros de distancia. Describieron el ruido como un rugido de algunos cañones pesados. Algunos dicen que fue el sonido más fuerte jamás oído. Durante los próximos 5 días, la onda de presión de la erupción recorrió el globo 3 veces y media y fue registrada en los barógrafos de diferentes continentes. Avalanchas de ceniza caliente se deslizaron por el volcán hasta 40 kilómetros de distancia a velocidades impresionantes. Destruyeron las islas circundantes y se cobraron 36,000 vidas. Decenas de miles más se ahogaron en tsunamis que ocurrieron después de que el volcán colapsara en la caldera. Más de 100 aldeas costeras de Java y Sumatra fueron completamente destruidas. Todo esto hizo que el despertar del Krakatoa fuera uno de los más devastadores en toda la historia registrada. La corteza terrestre es como un gigantesco rompecabezas compuesto por piezas enormes conocidas como placas tectónicas. Estas placas se deslizan constantemente unas contra otras sobre el manto, que es la capa de roca fundida que está debajo. Indonesia está justo en medio de una llamada zona de subducción. Aquí, la placa indo-australiana choca con parte de la placa asiática mientras se mueve hacia el norte. Cuando la placa oceánica se sumerge, se calienta y tienes la receta perfecta para un punto caliente volcánico. El Krakatoa tenía 3 picos y cada uno era una salida para una cámara de magma que está por debajo. Durante una erupción anterior, los escombros bloquearon una de estas salidas y la presión se acumuló debajo. Cuando el Krakatoa finalmente estalló, la explosión abrió de par en par la cámara de magma. La erupción provocó un llamado invierno volcánico. El Krakatoa había lanzado 25 kilómetros cúbicos de roca, ceniza, polvo y escombros a la atmósfera y se formó un velo grueso que rodeó la Tierra. Las partículas dispersaron la luz solar y la troposfera debajo se enfrió. El efecto se mantuvo durante varios años. El hemisferio norte experimentó más frío de lo normal y en algunas regiones las temperaturas de verano no alcanzaron los niveles típicos. El sur de California recibió una cantidad récord de lluvia en los meses siguientes a la erupción. El cielo se volvió más oscuro en diferentes partes del mundo durante años. Los atardeceres se convirtieron en un increíble espectáculo de rojo y naranja. Un astrónomo supuso que fue la fuente de inspiración para el cuadro El Grito de Edvard Munch. La pintura muestra exactamente cómo se veía el cielo sobre Noruega después de la erupción. También produjo un tipo raro de halo llamado Anillo de Bishop y una luz púrpura volcánica al anochecer. Durante varios años después de la explosión del Krakatoa, la luna se veía azul y a veces verde. Eso se debe a que algunas nubes de ceniza estaban llenas de partículas tan grandes como para dispersar la luz roja, permitiendo que solo pasaran otros colores. Alguien incluso fue testigo de un sol color lavanda y nubes que brillaban por la noche. La del Krakatoa se convirtió en la primera erupción de un volcán bien registrada y estudiada científicamente. Entre el momento en que un barco que pasaba vio las primeras nubes de ceniza y la desastrosa erupción, los científicos lograron organizar expediciones geológicas. Estudiaron el volcán y recolectaron muestras de roca.
fue útil para comprender la actividad volcánica. El Krakatoa estaba durmiendo profundamente hasta la década de los 20, cuando algunos lugareños notaron una columna de vapor y escombros que emanaban de la caldera colapsada. En cuestión de semanas, el borde de un nuevo cono surgió por encima del nivel del mar. Después de un año se convirtió en una pequeña isla llamada Hijo de Krakatoa. Continúa en actividad, pero afortunadamente sin consecuencias graves, hasta ahora. En abril de 1815, en el monte Tambora se desató una erupción inmensa que causó estragos en la isla indonesia de Sumbawa. Destruyó hogares y cobró 10.000 vidas. Otros 80.000 perecieron debido a enfermedades que se propagaron en el periodo posterior. El año siguiente pasó a la historia como el año sin verano. Las condiciones húmedas envolvieron a Europa y América del Norte en un frío inesperado. Se convirtió en el más frío en al menos 250 años. En el verano de ese año las temperaturas bajaron drásticamente. Los cultivos no crecieron, el ganado no sobrevivió y la hambruna se apoderó de Europa Occidental y América del Norte. Nueva Inglaterra tuvo nieve y terribles heladas en los meses de verano. Los precios de los alimentos subieron. La avena para los caballos se convirtió en un lujo. Algunos dicen que eso incluso inspiró la invención de la bicicleta en 1817. Los científicos utilizaron datos anteriores y modelos climáticos para ver si todo se debía a la erupción del Tambora. Compararon los datos con años similares, demostraron que la precipitación era casi la misma, pero las temperaturas eran mucho más cálidas. Cuando introdujeron el volcán en el escenario, obtuvieron los datos exactos para el año sin verano. Afirman que una erupción volcánica poderosa como esa aumenta la probabilidad de frío extremo hasta 100 veces. La explosión del supervolcán Toba en la isla de Sumatra, ocurrida hace unos 74.000 años, se convirtió en la mayor erupción volcánica de la Tierra en 28 millones de años. Partes de Indonesia, India y una porción del Océano Índico quedaron cubiertas por un manto acogedor compuesto de 15 centímetros de escombros volcánicos. Escupió un volumen de roca comparable a casi 3 millones de edificios Empire State. El cráter que dejó todavía se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases volcánicos que se lanzaron a la atmósfera a causa de la erupción bloquearon parcialmente la luz del sol. Comenzó un invierno volcánico que duró de 6 a 10 años. Algunos antropólogos ven una conexión entre la erupción del Toba y la limitada diversidad genética de los humanos modernos. Hace unos 74.000 años, justo cuando el Toba entró en erupción, hubo una caída drástica en la población. Por eso todos los humanos modernos rastrean sus raíces hasta un pequeño grupo de sobrevivientes. La teoría de la catástrofe del Toba propone que la mayoría de los primeros humanos de Europa y Asia no lograron sobrevivir al caos climático posterior a la erupción. En su lugar, un grupo afortunado y genéticamente limitado encontró su refugio seguro en África. Pero los registros arqueológicos y paleoclimáticos no coinciden con esta teoría. Benjamin Black y su equipo de la Universidad de Rutgers se propusieron descifrar el código y descubrieron una paradoja oculta. Tal vez estábamos observando a través del lente climático equivocado. Realizaron 42 simulaciones de modelos climáticos diferentes, variando la magnitud de las emisiones volcánicas, la época del año de la erupción, el estado climático de fondo y la altura de la columna eruptiva para ver qué alteraciones climáticas pudo haber causado la erupción del Toba. Hubo una caída significativa en las temperaturas del hemisferio norte en el primer año después del suceso, de hasta 10 grados centígrados. El hemisferio sur, donde los primeros humanos se estaban asentando, no experimentó un enfriamiento que pudiera haberlos afectado a todos. Las erupciones más significativas que pueden cambiar los patrones climáticos del mundo provienen de supervolcanes como Yellowstone o el monte Toba. Afortunadamente hacen erupción muy raramente, cada 100.000 años o más. Aún así, los científicos del clima estudian las erupciones volcánicas para entender y explicar los breves periodos de enfriamiento en la historia de nuestro planeta. Cada pocas décadas una erupción libera una cantidad considerable de partículas y gases. Algunos bloquean suficiente luz solar para iniciar un breve periodo de enfriamiento global. Nada comparable a un verdadero invierno volcánico, pero aún así se puede sentir en todo el mundo. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona?
Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento. Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer géiser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso géiser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio.
Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado, el campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este, y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los sin agua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo. El Sol se está preparando para un gran cambio, ya que sus polos magnéticos se están invirtiendo. Tal como la Tierra, el Sol tiene un norte y un sur magnético. Pero a diferencia de nuestro planeta, el proceso de inversión de los polos del Sol es más frecuente y fácil de prever. Se espera que el próximo giro se produzca este año entre abril y agosto. Aunque puede sonar apocalíptico, no tienes de qué preocuparte. Si tienes alrededor de 30 años, ya has vivido este fenómeno más de una vez, ya que el Sol se voltea cada 11 años. Probablemente no notaste ningún cambio en ese entonces, porque este proceso no nos afecta demasiado. Pero esta vez, las cosas podrían ser un poco diferentes.
En la Tierra, las corrientes oceánicas son movimientos que juegan un papel crucial en la influencia del clima y el tiempo al distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos. En el Sol, estas corrientes son más bien un océano de plasma. Pero no solo transportan calor, sino también energía electromagnética. Esto sucede porque el Sol es una enorme bola de gases calientes e ionizados que fluyen dentro de su núcleo. Al fusionar átomos de hidrógeno y formar helio, nuestra estrella libera una cantidad inmensa de energía, lo que forma estas intensas corrientes eléctricas. Y siempre que hay corrientes, hay campos magnéticos. Es más fácil de entender si piensas en ese experimento clásico con un alambre y un clavo que probablemente realizaste en la escuela primaria. Cuando la electricidad fluye a través de un alambre, crea un campo magnético alrededor del alambre. Así que, cuando conectas un alambre a una batería y lo enrollas alrededor de un clavo, el clavo se convierte en un imán. Esto es similar a cómo las corrientes eléctricas forman campos magnéticos en el Sol. Todo este proceso con el cual el Sol genera su campo magnético se llama dínamo. No podemos observarlo directamente, pero podemos ver sus efectos en la superficie del Sol. Cuando los flujos de plasma y magnetismo se vuelven inestables e intensos, se manifiestan como manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del Sol. Aunque aún queda mucho por conocer acerca de cómo funciona este dínamo, los científicos ya han aprendido algo muy importante tras siglos de observar las manchas solares. El proceso del dínamo sigue un patrón. Alrededor de cada década, se reorganiza. Los campos magnéticos polares del Sol se debilitan hasta llegar a cero, y luego regresan, pero con la polaridad opuesta. En la década de los 50, los investigadores descubrieron que cuando las manchas solares comienzan a volverse más intensas, significa que los polos se están preparando para una inversión. Y durante los últimos años, la actividad solar ha sido excepcionalmente alta. Hay más llamaradas solares, más ráfagas de radiación electromagnética y más bultos de plasma siendo expulsados al espacio. Es como si estuviéramos sentados en primera fila en el espectáculo de fuegos artificiales más épico del sistema solar. De hecho, el Sol no ha estado tan activo en 2 décadas. En este momento, los expertos creen que los campos polares están casi sincronizados y debilitándose constantemente, acercándose cada vez más a cero. Pero aún no hemos llegado al punto de inversión. Aunque puede parecer que el Sol invierte sus polos magnéticos como un reloj cada 11 años, la verdad es que no es tan exacto. Este cambio puede ser accidentado y algunos aspectos del fenómeno todavía son muy difíciles de predecir. Observemos el último ciclo solar, por ejemplo. El hemisferio norte comenzó su inversión magnética a principios de junio de 2012, pero entonces se encontró con un obstáculo y se quedó alrededor del punto neutro hasta finales de 2014. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las cosas fueron más fluidas y la polaridad cambió a mediados de 2013. En esta ocasión, el Sol parece estar comportándose bien. Las cosas van sobre ruedas en este ciclo y la transición de los polos es más pareja. Pero aquí está la cuestión. Los procesos de inversión nunca son iguales. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan interesante de observar. Pero al mismo tiempo, es difícil predecir cómo nos afectará. Aquí en la Tierra, no tenemos que preocuparnos demasiado por esas intensas explosiones solares que ocurren a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si una tormenta solar llegara a nuestro planeta, la principal amenaza que traería sería la interrupción de los satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes en este ciclo de inversión que está sucediendo en 2024, porque el número de satélites ha aumentado drásticamente en los últimos años.
Por ejemplo, solamente el sistema Starlink de Elon Musk incluye más de 4,000. Todos estos satélites, junto con los satélites de comunicación y GPS, podrían verse afectados o incluso destruidos por una potente tormenta solar. A pesar de que las posibilidades de que una tormenta solar de estas características golpee la Tierra son bajas, no es imposible. En 1859, durante el evento Carrington, sucedió una tormenta cerca del pico del ciclo solar, haciendo que las corrientes fluyeran a través de las líneas de telégrafo, provocando incendios y perturbando los mensajes a nivel mundial. La Tierra quedó en silencio cuando las comunicaciones por telégrafo fallaron. Imagina lo que una tormenta solar podría hacer a nuestra gran cantidad de satélites hoy en día. Podría afectar todo aquello en lo que confiamos a diario, desde las comunicaciones y la navegación basadas en el espacio hasta los servicios de pronóstico del tiempo. La distribución de energía a nivel del suelo también podría verse afectada. Puedes olvidarte de ver YouTube o Genial, porque si tal fenómeno ocurriera hoy, podría causar un apocalipsis en Internet, dejando a innumerables personas y empresas sin conexión. Se calcula que si ocurriera un evento de clase Carrington hoy en día, provocaría daños que oscilarían entre los 600,000 millones y los 2,5 billones de dólares. Y estoy hablando solo de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, las tormentas solares tan intensas como el evento Carrington suceden solo una vez cada 500 años aproximadamente. Mala noticia para los satélites de comunicación, pero una gran noticia para los observadores de auroras. Durante el evento Carrington, deslumbrantes auroras boreales iluminaron el cielo mientras los espectáculos de luces polares se extendían mucho más allá de sus rangos habituales. Las luces del norte se vieron tan al sur como en Cuba y Honolulu, Hawái, mientras que las luces del sur se vieron tan al norte como en Santiago de Chile. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue su primera visión de la aurora y quedaron obsesionadas con los cielos inusualmente brillantes. Algunos de ellos pensaban que era el fin del mundo, mientras que otros comenzaban su día temprano, creyendo que el sol había salido tras escuchar a los pájaros piar y ver los cielos brillantes. Hoy sabemos que no hay nada extraño en ello, considerando que la aparición de auroras en latitudes más bajas es uno de los efectos esperados de la inversión del polo magnético del Sol. Típicamente, estos deslumbrantes fenómenos se encuentran entre los 60 y 75 grados de latitud, pero durante la última inversión del polo magnético del año 2013, se observaron intensas auroras por debajo de los 50 grados. Los testigos describieron estas auroras como de un rojo sangre o un carmesí profundo, y brillaban tan intensamente que se podía leer un periódico bajo su luz. Es importante estudiar este fenómeno y no temerle. La inversión de los polos magnéticos del Sol es en realidad una gran oportunidad para que los científicos comprendan mejor cómo funciona nuestra estrella. Dado que aún faltan muchas piezas en el rompecabezas del dínamo, todavía no somos muy buenos para predecir por qué algunos ciclos solares son más intensos que otros o cuándo ocurrirá una eyección de masa coronal. Pero poder predecirlo se está volviendo cada vez más necesario a medida que nos aventuramos al espacio. Cuantas más personas estén fuera de la Tierra, más expuestas estarán a estas fuertes tormentas solares. Es por eso que la comunidad científica quiere saber con mayor precisión cuándo una tormenta solar puede causar daños a las naves y a las estaciones espaciales. Además, ayudaría a los meteorólogos a avanzar en la predicción del clima, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. El objetivo principal es hacer que los viajes espaciales sean más seguros a medida que el interés en las misiones tripuladas a la Luna y Marte crece cada año. Otra razón por la que es importante aprender más sobre la inversión del polo del Sol es para entender mejor cómo funciona su misterioso interior.
Eso podría ayudarnos a descifrar los aspectos de otras estrellas en el universo y quizás nos acerque a responder la pregunta esencial: ¿por qué estamos aquí? Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves.
Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal, y en solo 17 horas y media esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes, las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes. Estás descansando en la cubierta del barco cuando ves algo blanco grisáceo cubriendo el horizonte. Como en una película de terror o en tu peor pesadilla, esta extraña niebla se acerca a la embarcación. Es infinita, no puedes ver dónde comienza ni dónde termina. Pronto hace que el barco parezca un grano de arena en un vasto desierto. Es entonces cuando caes en la cuenta. Es un iceberg y es probable que tu barco repita el destino del Titanic. Bien, todo esto es muy probable ya que el iceberg más grande del mundo, el A23A, está nuevamente en movimiento después de meses de girar en un enorme vórtice de agua. Y, de hecho, es la segunda vez en solo un par de años que esta gigante masa de hielo se libera. La primera vez fue en 2023, cuando el iceberg empezó a vagar después de estar atascado en el fondo del mar durante unos asombrosos 37 años. Es inmenso, tiene unas 3 veces el tamaño de Nueva York. También pesa casi 1 billón de toneladas.
Este enorme trozo de hielo se desprendió por primera vez de la plataforma de hielo Filchner en la Antártida en 1986. Pero en lugar de alejarse flotando, se encalló en el lecho marino a solo unos pocos kilómetros de donde se originó. Debido a eso, se derritió mucho más lentamente que la mayoría de los icebergs. En diciembre de 2023, A23A finalmente se liberó y comenzó a alejarse de la Antártida. Pero no llegó muy lejos antes de quedar atrapado nuevamente, esta vez cerca de las Islas Orcadas del Sur. Quedó atrapado en algo llamado columna de Taylor. Es una enorme corriente de agua giratoria que se forma cuando las corrientes oceánicas giran alrededor de una montaña submarina. En un momento dado, A23A estaba girando unos 15 grados en sentido antihorario cada día. Por suerte, el 13 de diciembre de 2024, el iceberg escapó de la columna de Taylor y ahora se está moviendo lentamente de nuevo. Los investigadores están muy curiosos por ver si seguirá el mismo camino que otros icebergs gigantes que se han desprendido de la Antártida o si encontrará su propio rumbo. Icebergs tan enormes como el A23A liberan nutrientes en el agua a medida que se derriten, y pueden crear puntos calientes de vida en partes del océano que usualmente están bastante vacías. Sin embargo, todavía hay mucho que no entendemos sobre cómo el tamaño, la forma o el origen de un iceberg podrían afectar ese proceso. Entonces, para averiguarlo, los científicos han estado recolectando muestras de agua de las zonas por las que se espera que pase el A23A y seguirán recogiendo muestras mientras deriva. Con suerte, esto nos ayudará a obtener una mejor idea de cómo los icebergs inmensos como este influyen en el océano que los rodea. Por cierto, el glaciar del que nuestro gigantesco iceberg formó parte podría ser muy antiguo, literalmente milenario. En la Antártida, el hielo glaciar más antiguo podría tener cerca de 1 millón de años. En Groenlandia, el hielo glaciar más añejo tiene más de 100.000 años. Y en Alaska, el hielo glaciar más viejo que se ha recuperado encontrado en una cuenca entre el Monte Bona y el Monte Churchill tiene apenas unos 30.000 años. Un niño. Al mismo tiempo, en un típico glaciar de Valle de Alaska, solo se necesitan alrededor de 100 años para que el hielo recién formado viaje a través de toda la longitud del glaciar. Para algo como el glaciar Bering, que es el más grande de Alaska y se extiende por más de 225 kilómetros, el hielo puede recorrerlo completamente en menos de 400 años. Es mucho movimiento para un glaciar tan inmenso. Bien, vamos al callejón de los icebergs, un tramo del océano Atlántico que se extiende desde el Ártico hasta Terranova. Si deseas ver tantos icebergs como sea posible, ese es el lugar al que debes ir. Toneladas de icebergs flotan por este sitio cada año. La mayoría provienen de Groenlandia. En primavera y verano, grandes trozos de glaciares se desprenden y son transportados por las corrientes de norte a sur a través de la bahía de Baffin hacia el mar de Labrador, donde finalmente se derriten. Algunos icebergs también provienen de la costa de Canadá. Viajan a través del estrecho de Davis y se adentran en el mar de Labrador antes de derivar a lo largo de las costas este y oeste de Terranova. Estos enormes trozos de hielo son muy antiguos también, con unos 10.000 años. Cada año, entre 400 y 800 icebergs de tamaño mediano y grande pasan por el callejón de los icebergs. La velocidad a la que se desplazan depende de su tamaño, su forma, de las corrientes, las olas y el viento, pero la velocidad promedio es de medio kilómetro por hora. Hay 6 tipos de icebergs que atraviesan este callejón. Los icebergs tabulares son placas planas de hielo, mucho más anchas que altas. Los icebergs macizos tienen lados empinados y ángulos agudos, como pirámides recortadas. Los icebergs en cuña tienen un lado empinado y otro inclinado. Los icebergs domo tienen una cima redondeada. Los icebergs pináculo tienen uno o más picos empinados que sobresalen. Y los icebergs de dique seco tienen forma de U, con una sección hueca. Todos lucen increíbles. Comenta abajo cuál es tu tipo favorito. De todos modos, a medida que se desplazan hacia el sur, el agua más cálida acelera su derretimiento, lo cual los vuelve bastante impredecibles y a veces peligrosos.
Hoy en día, los satélites ayudan a rastrear icebergs medianos y grandes para prevenir accidentes, pero los icebergs de menor tamaño aún pueden ser un riesgo para las embarcaciones pequeñas. Un iceberg acaparó los titulares en 2018 cuando se acercó al pueblo de Ferryland en Terranova. Las fotos del enorme iceberg elevándose sobre las casas del pueblo se hicieron virales. Se quedó atascado en agua de 100 metros de profundidad, demasiado poco profunda para su tamaño enorme. Y ahora, te llevaré en un viaje al pasado para presenciar el nacimiento de algo hermoso e igualmente desastroso. Su sola existencia llevó a una de las mayores tragedias de la historia. Observa. Un enorme trozo de hielo se está desprendiendo de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Está hecho de nieve que cayó hace más de 100.000 años, cuando los mamuts aún vagaban por el planeta. El enorme iceberg inicia su largo recorrido. Tiene más de 500 metros de longitud y pesa 75 millones de toneladas. A pesar de su tamaño, es bastante tranquilo y se mantiene alejado de los barcos y de las concurridas rutas de transporte cerca de donde nació. Pero luego comienza a flotar hacia el sur, mucho más lejos de lo que la mayoría de los icebergs suelen llegar. Normalmente, los icebergs como este se derriten mucho antes de alcanzar aguas tan cálidas. De los 15.000 a 30.000 icebergs que se desprenden de los glaciares de Groenlandia cada año, solo cerca del 1% logra llegar hasta el Atlántico. Entonces, el hecho de que este iceberg siga avanzando y alcance más de 8.000 kilómetros al sur del Círculo Ártico para abrir lo hace realmente único. Incluso después de meses de derretimiento, este bloque de hielo sigue siendo increíblemente enorme. Pesa alrededor de 1,5 millones de toneladas, casi el doble del puente Golden Gate. Sobre el agua, su parte visible se eleva a más de 30 metros de altura. Pero como en casi todos los icebergs, la mayor parte, aproximadamente el 90%, está escondido bajo la superficie. La historia del iceberg toma un giro trágico el 14 de abril de 1912. ¿Adivina qué? Sí, se encuentra de frente con el transatlántico Titanic. El barco se halla a unos 600 kilómetros de Terranova en el Océano Atlántico Norte cuando el iceberg aparece de la nada. La tripulación no lo ve hasta minutos antes del choque. ¿Por qué no lo descubrieron antes? Esa es una buena pregunta. La mayoría de las personas imaginan los icebergs como grandes bloques de hielo, altos y de un blanco brillante, tal vez incluso cubiertos de nieve. Pero en realidad, los icebergs vienen en toda clase de colores. Algunos tienen rayas, patrones o incluso remolinos que parecen caramelos. Y también pueden ser negros. Hay dos formas en que un iceberg puede volverse negro. Cuando el hielo es extremadamente puro, sin burbujas ni grietas. Entonces, absorbe toda la luz en lugar de reflejarla, lo que lo hace parecer negro. O una erupción volcánica puede cubrir un glaciar con ceniza. Si el hielo de ese glaciar se desprende, suele tener un color oscuro o negro. Los científicos todavía no están seguros de por qué el iceberg del Titanic se veía oscuro, o siquiera si realmente era oscuro, pero un marinero que estaba de vigía en el nido de cuervos dijo que parecía negro. Otro lo describió como gris o gris oscuro. Una teoría es que este iceberg pudo haber sido un berg negro, que se forma cuando la parte superior se derrite, haciendo que el iceberg se voltee. Si la parte inferior es lo suficientemente lisa para absorber la luz, se ve oscuro. Pero incluso si el iceberg no era realmente negro, la noche podría haberlo hecho mucho más difícil de ver. Los icebergs no reflejan mucha luz, especialmente si tienen superficies irregulares o son verticales. Terminan mezclándose con el oscuro y brillante océano. Sin radar, los icebergs por la noche son muy difíciles de ver, y probablemente esa sea la razón por la que la tripulación del Titanic no lo notó a tiempo.